Muy buenas, hoy vamos a hablar de algunos protocolos que deberíamos de seguir cuando queremos hacer el primer cambio de la alimentación convencional o la alimentación seca a la alimentación cruda, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que ser conscientes es que existe una gran diferencia entre el proceso de absorción y de digestión de un alimento convencional a un alimento crudo. Por lo que la primera recomendación sería no mezclar, ¿de acuerdo? No mezclar, por lo menos no mezclar en la misma comida. Hay algunos animales que por su fisiología o por el historial que tienen el sistema gastrointestinal un poco más comprometido, en los que están muy acostumbrados desde pequeños al seco. Son animales que hay veces que incluso se ponen malos en cambios de pienso seco a pienso seco de otra marca. Entonces para ese tipo de animales un poco más sensibles tenemos que tener en cuenta de que podemos simplemente dejar 8 o 10 horas de diferencia del seco al crudo y con este protocolo ir extendiéndolo un poco más de manera progresiva, ir bajando cada vez más la cantidad de seco, subir un poco la cantidad de crudo, y esto podemos hacerlo duradero en una semana o una semana y media. Hay que seguir el proceso y ver las heces del perro, ver el comportamiento del perro o del gato y ir esperando y escuchando al animal. En cuanto a las pautas un poco más agresivas, como he comentado antes, me gustaría aclarar que cuando yo las recomiendo normalmente no existe ningún tipo de problema. Consiste en ayunar un día entero al animal, en el que un día estaba comiendo convencional y al día siguiente estaba comiendo seco. ¿Qué pasa? Que es un proceso agresivo para el sistema gastrointestinal, con lo cual tenemos que ser conscientes de que podemos acompañarlo o bien con probióticos y prebióticos, podemos acompañarlo de un tratamiento, un pequeño tratamiento térmico a las primeras mezclas de crudo. Un pequeño tratamiento térmico puede ser desde una leve cocción a un poco de sartén, algo que facilite el proceso de digestión. Y luego recomiendo dar un solo tipo de proteína, una proteína de fácil digestión como puede ser el pavo o el pollo. Como todos sabemos, para que una dieta BARF siga su filosofía tenemos que proporcionar huesos carnosos, y la recomendación para las primeras semanas o los primeros días de adaptación es pues utilizar algún otro suplemento de calcio, ¿no? Ya que, bueno, el sistema gastrointestinal de nuestra mascota estaba adaptado a otro tipo de alimentación y debemos de ir poco a poco. Y en el caso de los huesos carnosos yo recomendaría empezar con alguna otra fuente de calcio y poco a poco ir dando materias primas sencillas como alas de pollo, etc. En cuanto a suplementos o complementos nutricionales que la gente me suele preguntar a la hora de hacer la adaptación, pues esos probióticos y prebióticos que pueden ser o bien de cápsulas, bien vía materias primas tipo yogur. Eso se puede empezar incluso antes de empezar con el BARF, las semanas de antes, que aún está el animal comiendo seco. Y después, una vez que empieza con el BARF y lleva unos cuantos días, podemos empezar con suplementos como la tripa verde, que no son suplementos, que en realidad son materias primas, que son portadoras de un montón de probióticos y de prebióticos per se. También podemos utilizar el EPA y DHA, que vienen genial a la hora de la nueva adaptación. Y lo que yo siempre recomiendo, porque realmente los propietarios al principio se vuelven locos con la formulación, con el porcentaje de esto, de lo otro, Realmente lo más importante en esta etapa es que el animal lo coma. Una vez que el animal lo coma y esté adaptado, la verdad es que es muy fácil seguir y equilibrar una dieta es muy sencillo. Yo también recomiendo dietas que ya vengan equilibradas o utilizar suplementos para equilibrar la que se hace o la que hacen los propietarios en casa, ¿no? Pero realmente lo más importante al principio es que el animal lo coma. Darle palatabilidad, que le guste y sobre todo que vaya bien y hacer mucha vigilancia sobre todo de las heces, de la densidad, de la cantidad y ir viendo y probando.